Ella me ignoró en la pista de baile, pero en cuanto me alejé, su arrepentimiento fue inmediato. Vayamos directos al grano. Ella giraba bajo las guirnaldas de luces como si el propio aire la adorara. Yo la observaba desde el otro lado de la pista de baile, sosteniendo un vaso medio vacío de ginger ale, con las manos temblando ligeramente, no por el frío, sino por algo mucho peor. Mel no solo bailaba con él. Estaba radiante, sonriendo como si ese fuera el único momento de su vida que hubiera importado jamás. Y yo podría haber sido una silla, un camarero que pasaba, una mota en su vestido. Lo que sentí primero no fueron celos. Fue confusión, como si me hubiera tropezado en un sueño y despertado en la vida de otra persona. Porque esta no era la mujer que había llorado la semana pasada viendo viejos vídeos caseros. Esta no era la mujer que me pidió que le sostuviera la mano durante la cena con su familia porque su padre la ponía nerviosa. No, esta era una extraña en el cuerpo de mi esposa. Una mujer cuyos ojos ni siquiera me habían buscado una sola vez. No monté una escena, eso me habría hecho visible. Y aparentemente, ese no era el papel que me tocaba interpretar esa noche. Así que hice algo que nadie notó. Lentamente me quité mi anillo de bodas, allí mismo, detrás de la mesa de postres, entre los cuadrados de tarta de queso y los mini cannoli. Y lo coloqué sobre la servilleta doblada que ella dejó en nuestra mesa. Siempre olvidaba las cosas cuando se dejaba llevar por el momento. Esa noche, me olvidó a mí, y entonces salí. No rápido, no de forma dramática, solo un pie, luego el otro. Como si estuviera saliendo de mi propia piel. Nadie me detuvo. Nadie me llamó por mi nombre. Oí la voz del DJ a mis espaldas. Muy bien, esta va por las parejas que llevan mucho tiempo juntas. Ni siquiera me inmuté. Pasé junto a las risas, junto al fotomatón, junto al aparcacoches que me ofreció una sonrisa y un código que ya no necesitaba. Dejé todo en esa sala, incluida mi dignidad. Al final del camino de grava había un pequeño banco detrás de la carpa del catering. Allí me senté durante quizás una hora, viendo el vapor salir de los conductos de la cocina y escuchando a la gente chocar sus copas dentro de una fiesta a la que ya no pertenecía. Y allí fue donde ella me encontró. Pero no antes de que todo cambiara. Porque lo que sucedió dentro de ese granero mientras yo no estaba, no fue solo vergonzoso. Fue imperdonable. No se dio cuenta de que me había ido hasta que la luz parpadeó. ¿Sabes ese breve segundo en que la música se corta y todo el mundo se queda congelado a media conversación? Sucedió justo cuando sonaba el estribillo final de esa canción. Todos levantaron la vista, confundidos. Entonces, las guirnaldas de luces de arriba se atenuaron hasta un ámbar apagado y la pista de baile quedó bañada en una especie de suave crepúsculo. Fue entonces cuando la oí. Su voz. La voz de Melinda. ¿Dónde está mi marido? No, ¿dónde está Ellis? No, alguien lo ha visto. Solo ¿dónde está mi marido? Como si fuera un objeto que hubiera perdido, como un bolso de mano o un abrigo. Observé desde las sombras, cerca de la entrada trasera. No me había ido lejos, solo lo suficiente para desaparecer. Sé que suena patético, pero quería ver si me buscaría, si le importaría, pero lo que sucedió en cambio me hirió más profundamente que cualquier cosa que hubiera imaginado. Barrett, el hombre con el que había estado bailando, se inclinó y dijo lo suficientemente alto como para que el camarero lo oyera, probablemente no pudo soportar el espectáculo. Mel soltó una risita. Una risita, como si fuera gracioso, como si mi salida de la sala como un fantasma no fuera una señal de alarma, sino una especie de chiste. Unas cuantas personas cercanas también se rieron. No creo que se dieran cuenta de lo cruel que sonaba, pero ella sí. La vi bajar la mirada hacia su mano. Su dedo anular estaba desnudo. No se dio cuenta de que el anillo que yo había colocado en su servilleta ya no estaba y que no iba a volver. Volví a salir antes de que pudiera verme. El frío golpeó de manera diferente esa vez, no como el clima, sino como un castigo. Me quedé cerca del borde del aparcamiento, donde la hierba se encontraba con la grava, y me apoyé en el coche de alquiler de alguien, tratando de respirar. Fue entonces cuando el padrino de la boda me encontró. Ni siquiera era un amigo cercano, solo alguien con quien había charlado durante la ceremonia. Oye, dijo, cauteloso. ¿Estás bien? Al principio no respondí, solo asentí como un idiota. Pero entonces dijo algo que lo cambió todo. Probablemente deberías saberlo, Barrett. No es solo un viejo amigo del trabajo. Solían tener algo muy intenso, y terminó mal. ¿No lo sabías? No. No, no lo sabía. Mel nunca lo había mencionado. Ni una sola vez. Y ahora estaba bailando un lento con el bajo luces de hadas como si yo nunca hubiera existido. El estómago se me revolvió con tanta violencia que tuve que sentarme en el bordillo. Fue entonces cuando me di cuenta. No se olvidó de decírmelo. Eligió no hacerlo.
Dentro, la música había vuelto. La gente se reía de nuevo, bailaba, vivía mientras yo me desmoronaba. Ella seguía ahí fuera, fingiendo que estábamos bien. Pero en el momento en que salió y me vio sentado en la oscuridad, pálido, con los ojos rojos, sin anillo en el dedo, dejó de sonreír. Y por primera vez en toda la noche, finalmente pareció alguien que entendía lo que acababa de perder. Finalmente salió al frío, sus tacones crujiendo sobre la grava como una disculpa no deseada. Tenía los brazos apretados alrededor de su cuerpo, no por la brisa, sino por ese extraño pánico que la gente siente cuando se da cuenta de que ha perdido el control de la narrativa. No me moví cuando la vi. Simplemente me quedé allí sentado en el bordillo, mirando a lo lejos como si estuviera esperando algo que ya había sucedido. Se detuvo a unos metros, y por primera vez esa noche, dudó. «Ellis, ¿por qué te fuiste?», preguntó, con una voz apagada, como si no me hubiera apuñalado horas antes. No respondí. Ni siquiera la miré. Solo pregunté, «¿Quién es Barrett?». Y lo dije sin inflexión. Sin emoción, sin ardor, como alguien que comprueba el tiempo. Se quedó helada. Ese fue el primer momento honesto de la noche. Sus labios se separaron y vi cómo se esforzaba por construir una versión de la verdad que no le explotara en la cara. «Es alguien a quien solía conocer», dijo. «Solías amar», corregí. No lo negó. Simplemente se sentó a mi lado, lentamente, como si sentarse junto a mí fuera a borrar lo que había hecho. Extendió la mano y tocó mi rodilla, y me costó todo no estremecerme. «Ya no es así», susurró. No pensé que importara. Ahí estaba. No pensó que importara. Un hombre al que una vez amó intensamente, de forma caótica, aparece en una boda a la que asistimos juntos, baila con ella como si fuera la noche del baile de graduación, y ella no piensa que sea algo que yo deba saber. No pensó que mi comodidad, mi confianza o mi presencia importaran. Quería explotar. Quería gritar hasta que su rímel perfecto corriera por sus mejillas. Pero en lugar de eso, pregunté lo único que se suponía que no debía preguntar. «¿Todavía sientes algo por él?». No respondió de inmediato. En cambio, su bolso vibró una vez, y luego otra. Lo miré. Ella también. No hizo ningún movimiento para comprobarlo, lo que me dijo todo lo que necesitaba saber. «Deberías responderle», dije. Su mano se apretó alrededor de la correa como si pudiera romperse si la soltaba. «No es él». No la creí. Ni por un segundo. Y en ese momento, yo no era su marido. Ni siquiera era el hombre con el que se casó. Era solo otro tipo sosteniendo los pedazos de un matrimonio que alguien más había dejado caer. «Tengo que irme», dije en voz baja. Parpadeó como si acabara de hablar en un idioma que nunca había oído. «¿Irte a dónde?». «Ellis, espera. Estás exagerando. No me digas cómo reaccionar cuando te pasaste la noche fingiendo que yo no era real». Intentó detenerme, agarrándome del brazo, pero me puse de pie. No grité. No lloré. Simplemente caminé hacia el aparcamiento, pasando junto a coches que no conocían mi historia y extraños que no sabían mi nombre. Me llamó, pero su voz se sentía como un ruido de fondo, como música de ascensor en un edificio en llamas. Ese teléfono vibrando. Más tarde descubrí lo que decía, y una vez que lo hice, dejé de ser un marido por completo. No volví a la habitación del hotel. No podía. Caminé sin rumbo por el oscuro aparcamiento, pasando filas de todoterrenos de alquiler y sedanes pulidos, hasta que llegué a una carretera secundaria que corría detrás del lugar del evento. Mi aliento se empañaba en el aire, y cada pocos pasos esperaba despertar, que todo esto se disolviera como un mal sueño que más tarde contaría con una risa. Pero el frío picaba, y el zumbido en mi cabeza no paraba. Estaba despierto, trágica y dolorosamente despierto. Terminé sentado en una parada de autobús a unas pocas manzanas, aunque no había autobuses a esa hora. El banco era frío, metálico e incómodo. Pero era el primer lugar en el que me había sentado en toda la noche que no me mentía. No me di cuenta de cuánto tiempo estuve allí hasta que un grupo de padrinos borrachos pasó tambaleándose y riendo. Uno de ellos todavía llevaba un smoking. No me vieron. Nadie lo hizo. Era invisible, igual que lo había sido en esa pista de baile. Finalmente, volví. No porque quisiera hablar con ella, sino porque mi cartera, mi identificación, todo estaba todavía en la habitación. Tenía la esperanza de que estuviera dormida para no tener que ver su cara, para no tener que soportar otra actuación de culpa selectiva. Pero cuando entré, estaba sentada en el borde de la cama, todavía vestida, mirando su teléfono. Se levantó de un salto como si la hubiera asustado, como si yo fuera el que tenía algo que explicar. «Ellis, por favor. Solo he venido a por mis cosas». Se movió hacia mí, tendiéndome su teléfono. «Necesito que veas esto. Por favor, déjame explicarte».
No quería. Cada hueso de mi cuerpo me decía que no lo hiciera, pero miré de todos modos. La pantalla mostraba la vista previa de un solo mensaje. Ni siquiera necesité desbloquearlo. Barrett, estabas increíble esta noche. Todavía no puedo creer lo bien que estuvimos juntos. Intentó explicar. Me envió un mensaje de texto después del baile. No respondí. Te lo juro. Pero no importaba. La cronología no importaba. El mensaje no importaba. Lo que importaba era la forma en que ella lo miraba. Como si todavía tuviera poder. Como si a una parte de ella le gustara. Quizás no las palabras, sino el recuerdo del que provenían. Lo vi en sus ojos. Ese destello de duda. La parte de ella que no había cerrado la puerta por completo. Deberías haberlo bloqueado, dije. No pensé. No, no lo hiciste. Ese es el problema. Hace mucho tiempo que no piensas en mí. Entonces empezó a llorar. No los sollozos ruidosos de la culpa, sino las lágrimas silenciosas de alguien que acaba de darse cuenta de que podría haber ido demasiado lejos. Las vi caer una por una sobre la alfombra que no pagamos en un hotel que dejaríamos mañana, fingiendo que todavía éramos un equipo. Cogí mi chaqueta y fui a por mi bolso. Me agarró del brazo. No te vayas, por favor. Esto no significó nada. Solo intentabas ser educada. Estabas bailando como si él todavía poseyera una parte de ti. Me soltó. Salí de nuevo. Solo que esta vez, tenía mis cosas, mi dignidad, mi claridad. Pero incluso mientras la puerta se cerraba tras de mí, sabía que esto no había terminado. Porque en el fondo, todavía necesitaba saber, ¿había planeado esto? ¿Había sido esta noche su ruta de escape desde el principio? Y la respuesta llegó a la mañana siguiente, no de sus labios, sino de alguien que nunca esperé. No dormí esa noche. Me senté en el rincón trasero de una cafetería abierta toda la noche, bebiendo café negro que sabía a cartón quemado. Las luces fluorescentes zumbaban sobre mí, y el único otro cliente era un anciano que no paraba de murmurar para sí mismo mientras removía azúcar en su té. No dejaba de mirar mi teléfono, no para ver si ella había llamado, sabía que lo había hecho, sino para asegurarme de no responder si flaqueaba. Su nombre apareció 6 veces entre las 2 y las 4 de la madrugada. Pero simplemente lo dejé sonar, observándolo como una alarma de incendios a la que me negaba a responder. Ella había tomado sus decisiones. Yo finalmente estaba tomando las mías. La mañana llegó con un cielo gris y un dolor en el pecho que no había desaparecido. Hice el check-out del hotel y le pedí a la recepción que llamaran a un taxi para que me llevara de vuelta al aparcamiento del evento, donde mi coche todavía estaba. Planeaba cogerlo y desaparecer. Sin nota, sin conversación final, solo una ruptura limpia, o tan limpia como la traición lo permite. Mientras salía a esperar, oí que alguien me llamaba por mi nombre. Ellis, espera. Era Clarissa, una de las amigas de Melinda, una dama de honor. Nos habíamos visto algunas veces antes. Era una de las pocas personas que habían sido amables conmigo en esas fiestas corporativas a las que Mel siempre me arrastraba. Caminó directamente hacia mí, apretando algo en su mano, un pequeño sobre blanco. Fruncí el ceño, confundido. Pero no esperó a que hiciera preguntas. Ella no te va a decir la verdad, así que lo haré yo. Mi pulso se aceleró. ¿Qué es esto? Me entregó el sobre y retrocedió como si no quisiera tener nada que ver con lo que venía después. Ni siquiera debería involucrarme, pero mereces saberlo. Lo abrí allí mismo en el bordillo, mis dedos de repente torpes y fríos. Dentro había 2 capturas de pantalla impresas, sin encabezados, solo mensajes, pero no necesitaba contexto. Sabía lo que estaba leyendo. Barrett, ¿para que no sospeche nada? Dijiste que solo necesitabas verme una vez más. Melinda, él cree que lo he superado. Solo necesitaba una noche para volver a sentir algo. Después de eso, se acabó. No podía respirar. Clarissa me miró como si ya se arrepintiera de habérmelo dado, pero juró que no iría más allá de un baile. Prometió que era solo nostalgia, pero la conozco desde hace demasiado tiempo. Sabía lo que estaba haciendo. Simplemente asentí. Entumecido. Eres un buen tipo, Ellis. Demasiado bueno para eso. Lo siento. Luego se alejó y me quedé allí de pie bajo la llovizna matutina, sosteniendo la evidencia de que mi esposa había orquestado toda la velada como una actuación y yo nunca estuve destinado a ser el protagonista. Me subí a mi coche y me quedé allí, agarrando el volante, mirando esos mensajes. El dolor ya no era agudo. Era sordo y pesado, como llevar una manta empapada de recuerdos que no podía escurrir. E incluso entonces, todavía me hacía la pregunta más estúpida, ¿podría perdonarla? Odiaba esa parte de mí. La parte que todavía se aferraba a los escombros, buscando señales de vida.
Pero lo que aún no sabía era que Melinda no solo había estado enviando mensajes de texto a Barrett. Tenía a alguien más ayudándola a guardar secretos. Y en el momento en que descubrí quién era esa persona, cambió todo lo que creía saber sobre nuestro matrimonio. No conduje a casa. Simplemente conduje. Pasé salidas sin leer las señales, tomé giros que no planeé y vi cómo la carretera se desdibujaba bajo mis pies como si estuviera borrando todo lo que quedaba atrás. Las capturas de pantalla todavía estaban en el bolsillo de mi chaqueta, quemándome el costado como una segunda traición que no podía despegar. Debí de conducir durante 3 horas antes de detenerme en una gasolinera en algún pueblo perdido y aparcar bajo un letrero oxidado que parpadeaba débilmente a la luz del día. Allí fue donde finalmente me rompí. No delante de Melinda. No cuando bailó con él. Ni siquiera cuando Clarissa me entregó la prueba. No, me rompí sentado en el asiento delantero de mi coche, con la frente apoyada en el volante y los nudillos blancos alrededor de las llaves. Dejé escapar un sonido que no reconocí. No un llanto, no un grito, solo algo intermedio, algo perdido. Ese sonido fue por cada aniversario que planeé solo. Cada fiesta de trabajo donde me quedé en un rincón como un extraño. Cada noche que se daba la vuelta y decía que estaba cansada, pero mantenía su teléfono boca abajo en la mesita de noche. Pensé que ese era el punto más bajo al que podía llegar. Pero la vida, o quizás Melinda, tenía un giro más reservado. Cuando finalmente llegué a casa esa tarde, la casa estaba en silencio. Sabía que ella no había llegado antes que yo. Probablemente asumió que me calmaría, que entraría por la puerta como un cachorro regañado, demasiado débil para seguir enfadado. Pero no planeaba esperarla. Planeaba hacer la maleta, coger lo esencial, dejar el resto, desaparecer con el orgullo que me quedara. Estaba a medio camino del armario cuando oí abrirse la puerta principal. «Ellis». Su voz sonaba esperanzada, ligera, como si nada hubiera pasado. No respondí. No era necesario. Siguió el sonido de las perchas y apareció en el umbral como si estuviera entrando en una escena de comedia. «¿Podemos hablar?» Me giré, sostuve el sobre que Clarissa me había dado y lo arrojé sobre la cama. Ni siquiera pareció sorprendida. Solo derrotada. «Iba a decírtelo», susurró. «No, no ibas a hacerlo», dije. «Ni siquiera ibas a intentarlo». Fue entonces cuando se rompió. Y cuando digo que se rompió, no me refiero a que lloró. Se resquebrajó, como si la máscara finalmente se hubiera deslizado y la vi a ella. No la versión cuidada, no la esposa bonita con empatía ensayada, sino la mujer que me había estado mintiendo a la cara durante quién sabe cuánto tiempo. Pero entonces dijo algo para lo que no estaba preparado. «Estás enfadado con la persona equivocada». Parpadeé. «Perdona». Se sentó, se frotó las sienes y luego murmuró: «Barrett no fue el que contactó primero. Fue Lindsay». Lindsay, su mejor amiga. La que siempre me decía que tenía suerte de tener a Mel. La que había ayudado a planear nuestra fiesta de compromiso. La que le dijo a Mel que se pusiera ese vestido exacto para la boda. ¿Qué tiene que ver Lindsay con esto? Ella me dijo que Barrett estaría allí. Dijo que podría ser un buen cierre. Dijo que no haría daño a nadie. ¿Cierre? Esa palabra de nuevo. La etiqueta educada que la gente le pone a la infidelidad cuando quieren fingir que es terapia. Así que tu mejor amiga te animó a serme infiel. Dijo que necesitaba una noche para sentirme vista. No podía creer lo que estaba oyendo. Melinda no solo me había traicionado, sino que había tenido ayuda. Tenía gente animándola en segundo plano, permitiéndoselo, vistiéndola para la caída, convenciéndola de que tenía derecho a ello. Pensé que había tocado fondo. Pero fue entonces cuando me di cuenta de que ni siquiera estaba cerca. Porque cuando revisé las redes sociales de Lindsay esa noche, descubrí algo que Mel nunca me contó. Lindsay no solo la estaba animando. Ella también lo había hecho. Esa noche, después de que ella se durmiera en el sofá, fingiendo ser la víctima, me senté en la oscuridad con mi portátil abierto, mi teléfono cargando y mi mente a toda velocidad. No buscaba más dolor, ya tenía suficiente. Solo necesitaba claridad, algo concreto para dar sentido al desastre emocional en que se había convertido mi matrimonio. Abrí Instagram. No lo había usado en meses, pero el perfil de Lindsay era público, y una parte de mí quería entender cuán profunda era realmente su implicación. Esa curiosidad se convirtió en un puñetazo en el estómago cuando vi la segunda foto de su historia. Era de hacía 2 semanas. Un bar en una azotea, luz tenue, jazz suave de fondo. Pero no era el paisaje lo que importaba. Eran las personas en el reservado detrás de ella. En la esquina de la imagen, ligeramente borrosa pero inconfundible, estaba Melinda. Y frente a ella, sonriendo como si ya hubiera ganado, estaba Barrett. 2 semanas antes de la boda, antes del baile, antes de este error espontáneo.
Sentí que mi cuerpo se enfriaba. Había mentido no solo sobre lo que pasó, sino sobre cuándo. Esto no fue un accidente. Esto fue ensayado. El vestido, el momento, la música, incluso su dedo sin anillo. Todo estaba guionizado. Esa boda no fue solo una oportunidad. Fue el gran final. Me desplacé por el feed del Lindsay, ahora frenético. Fue entonces cuando encontré la verdadera bomba. Una foto etiquetada de hacía más de un año. Melinda y Lindsay, ambas sonriendo en una fiesta en casa con el brazo de un hombre alrededor de cada una. Solo que el hombre junto a Lindsay no era su prometido. Era Marcus, mi excompañero de trabajo. Un tipo que misteriosamente dejó su trabajo después de algún drama de recursos humanos que nadie explicó. Hice clic en su perfil. No tardé mucho. 2 publicaciones con un año de diferencia. Ambas mostrando a Lindsay, ambas publicadas en días en que le dijo a su prometido que estaba con Mel poniéndose al día. Fue entonces cuando todo encajó. No eran solo mejores amigas. Eran la coartada la una de la otra. Todo este tiempo pensé que Melinda se había quebrado por el estrés, la distancia emocional, quizás un matrimonio que se desvanecía. Pero esto no era un desmoronamiento lento. Era un patrón, un pacto. Se cubrían mutuamente. Una infidelidad compraba el silencio de la otra. No estaban cayendo. Estaban planeando. Miré a Melinda, todavía durmiendo en el sofá con los brazos bajo la cabeza como si fuera inocente. Esa misma cara solía hacerme sentir seguro. Ahora me ponía la piel de gallina. No la desperté. No grité. Simplemente me quedé en el umbral un rato, viendo su pecho subir y bajar como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado, y sabía lo que tenía que hacer. Empaqué el resto de mis cosas. Escribí una nota, no para rogar, no para discutir, solo una frase: si querías vivir una doble vida, deberías haber elegido a un hombre que solo quisiera la mitad de ti. Luego salí de la casa, conduje a casa de mi hermano y me derrumbé en su sofá sin decir una palabra. Lo único que guardé de mi matrimonio fueron las capturas de pantalla. Un recordatorio. Pero no me había ido para siempre. Aún no, porque el capítulo final llegó una semana después, cuando intentó recuperarme de la manera más humillante imaginable. Sucedió exactamente 8 días después de que me fuera. Acababa de empezar a instalarme en la habitación de invitados de mi hermano, durmiendo bajo un póster torcido de un equipo de baloncesto de los 90 y comiendo cereales en tazas de café porque no tenía cuencos de verdad. No era glamuroso. No era cómodo, pero era honesto. Era la primera vez en años que sentía que podía respirar sin tener que medir el tamaño de mi inspiración. Esa mañana, llamaron a la puerta. Abrí y allí estaba ella, Melinda, de pie en el umbral con el pelo recogido, sin maquillaje, sosteniendo una pequeña bolsa de papel y un álbum de fotos. Parecía más pequeña de lo habitual, como alguien que hubiera estado viviendo en rebobinado durante días y todavía no supiera cómo pulsar el play de nuevo. Ellis, dijo, con la voz quebrada. Sé que no merezco estar aquí, pero necesitaba verte, solo 5 minutos. No la invité a entrar. No me ofrecía hablar, pero salí y me senté con ella en los escalones de la entrada. Me entregó la bolsa. Dentro estaba mi viejo reloj, el que pensé que había perdido hace 2 años, ahora limpio y funcionando. Dijo que lo encontró en el fondo de su joyero y se dio cuenta de que probablemente ni siquiera había notado que faltaba porque estaba demasiado ocupado no siendo visto. Luego me entregó el álbum de fotos. Estaba lleno de fotos que no recordaba que hubiéramos tomado. Yo arreglando el fregadero, nosotros pintando la habitación de invitados, ella riéndose en la cocina mientras yo quemaba tortitas. Había escrito pequeños pies de foto debajo de cada una. Cosas como, hizo lo que pudo o nunca merecía a este hombre. Y luego, al final, en la última página, había una nota que pegó con cinta adhesiva: rompí lo nuestro. Tú no. Te mentí. Tú nunca me mentiste. Si tengo que pasar el resto de mi vida demostrando que entiendo lo que perdí, entonces eso es lo que haré. Pero si ya has cerrado la puerta, nunca volveré a llamar. No lloró. No suplicó. Simplemente se levantó y se fue, dejando el álbum y el reloj a mi lado. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí rabia. No sentí dolor. Sentí paz. Porque en ese momento, me di cuenta de algo simple y poderoso. No necesitaba su arrepentimiento para seguir adelante. No necesitaba venganza. No necesitaba un cierre envuelto en drama. Necesitaba libertad. Y la tenía. Empecé a ir a terapia la semana siguiente. Me reencontré con mi hermana en Vermont, a la que no había visto en años. Cogí mi vieja cámara y empecé a hacer fotos de nuevo. No solo me estaba curando, estaba viviendo. En cuanto a Melinda, nunca volvió a llamar a la puerta.